todos, bienvenidos de nuevo al programa El Rincón del Pensar. Hoy, debido a que la semana pasada no pude hacer el programa, vamos a hacer un pequeño especial, espero de media hora, y si no lo cortaremos un poco, ya que voy a estar rajando aquí durante media hora y supongo que os va a ser pesado, pero es por un método para compensar la no aparición y no publicación de la semana pasada debido a ciertos problemas de carácter personal. Así que espero que si no escucháis normalmente el programa disfrutéis de esta emisión. Si lo escucháis habitualmente o habéis escuchado alguno, me alegro y espero que comentéis, ya que no recibo ningún comentario, pero bueno, eso da igual. Y el programa de hoy principalmente tratará sobre piensa por ti mismo. Es el título del programa, pero con él intento hacer referencia a que la gente no se suele decir que suele pensar de manera individual, aunque lo hacen, pero lo cierto es que recibimos una pequeña coerción a la hora de pensar o de expresar nuestros pensamientos debido al ámbito social en el que nos encontremos. Es decir, no podemos pensar por nosotros mismos, sí que podemos pensar por nosotros mismos, pero no podemos expresar al mundo aquellas ideas que nosotros creemos o nosotros pensamos realmente. Es decir, podemos encontrar y diferenciar tres tipos de niveles de pensamiento y expresión, en los cuales los he dividido yo, esto es teoría propia y personal, en los cuales encontramos que el primer nivel es lo que es correcto decir, es decir, una persona puede pensar de una manera, pero sabe que solamente puede decir ciertas cosas, es decir, no vas a hablar mal de alguien porque esté delante tuyo, que es normalmente un supuesto social que tenemos adquiridos en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Por otro lado, es lo que queremos decir, es decir, una persona puede pensar de una manera, pero no ser capaz de expresarlo de esa manera y por lo consiguiente tiene que variar su discurso y su ideología para así tener o expresar sus ideas, lo cual también a la vez sufre
intento de rescate, entre comillas, porque ya que más que rescate sería autofinanciamiento de la banca del Chipre con 5.800 millones procedentes del propio sistema de los habitantes, es decir, el sistema bancario se autofinanciaría a sí mismo otra vez a raíz de que le quitas dinero a la gente y luego se lo vuelves a dar a los bancos, con lo cual la gente tendría menos dinero y los bancos conseguirían una recapitalización de sus propios intereses a un precio muy bajo, ya que saldría de sus propios clientes, por así decirlo. En este caso sería como si el propio cliente le estuviera dando dinero a los propios bancos, es decir, si no utilizáramos como intermediario al gobierno o la troika o Europa o llámalo X, como quieras llamarlo, y el propio propietario de las cuentas bancarias le diera el 8,5%, creo que es en el caso de las cuentas menores a 100.000 euros, 8,5 o 6,5 es una cifra cercana a esa, y creo que es cerca del 10% o un poco más a las cuentas con un depósito superior a 100.000 euros. Estas personas sería como le dieran directamente su dinero al banco de gratis y sin ningún tipo de necesidad de retorno hacia ellos, sino que en todo caso este rescate bancario, lógicamente lo llaman, no es un rescate estatal, no es un rescate de la banca del propio país, pero no es un rescate estatal, ya que nunca se pronuncia que es un puñetero rescate estatal. Luego tendría que ser este dinero, estos 5.800 millones de euros, serían devueltos por el propio sistema bancario, o esa es la teoría que muchos ponen, de decir, se deja dinero al banco pero lo tiene que devolver al cabo de no sé cuánto tiempo. Serían devueltos al propio país, es decir, los propios chipriotas, si mal no me equivoco se dice así, le estarían dando dinero a los bancos, pero luego que los bancos se lo diera al Estado, y por consiguiente
explosión. En cambio, caída, por mucho que grites caída, queda fatal. En cambio, si dices explosión, queda mejor. Como veis, estoy desvariando yo mismo, es simplemente libertad de expresión al máximo, y como no suelo pensar demasiado lo que digo, yo creo que tengo aquí una hoja, un esquema, que sinceramente tengo 3 o 4 puntos escritos, sí, más o menos, y no
YouTube.